El justo no se asusta. Si Dios está con nosotros, ¿quién nos podrá condenar? Que el Dios, que Él nos libre del miedo cuando hay que mantenerse firme frente a las amenazas o las burlas de los demás. El Salmo 11, entre paréntesis 10, nos dirá: En el Señor he puesto mi refugio. Como dicen a mi alma, huye, cual un pájaro hacia el monte, porque los impíos tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda para herir en la sombra a los rectos de corazón. Si han cedido los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando y fija su mirada en los hijos de Adán. El Señor explora al justo y al impío, y su alma odia a quien ama la violencia. Hará llover sobre los malvados carbones encendidos y azufre, y un viento abrasador les tocará en suerte. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los que son rectos contemplarán su rostro. El prólogo de este salmo comienza citando una frase, o parafraseando una frase de San Pablo, que justamente hace la pregunta de qué nos podrá apartar del amor de Dios, como decir un poquito de esto de quién nos podrá condenar. Y es una apuesta de inicio en el primer versículo de este salmo, es una apuesta absoluta a confiar en Dios. En Dios he puesto mi refugio, y en singular, no hay refugios. Cuando una persona experimenta un terremoto, una tormenta, un desastre natural, la familia la llevan a un refugio. Y ese refugio se trata de que sea seguro, que sea un refugio donde inclusive ante las réplicas o ante cualquier posibilidad de repetirse un fenómeno que los haya sacado de su zona de confort, pues se puedan sentir estables, se puedan sentir confiados y ir superando en progresión pues también el trauma de lo vivido. Entonces un refugio no puede ser cualquier cosa. Un refugio no puedo ser yo mismo. Por más que uno trata de mantener su casa asegurada, yo por lo menos en mi caso, y es algo que también aprendí yo de mi papá especialmente, que uno antes de dormirse pues aseguraba la puerta y veía que todo estuviera apagado y todo estuviera bien cerrado y que la cocina no quedara prendida y las tomas de corriente que no tienen que estar conectadas pues que no quedaran conectadas y el agua no quedara botando. Y uno trata de proteger a su familia con eso, uno lo hace por eso. Cuando uno tiene su propia familia y ya uno es en cierta forma junto con su esposa, cabeza de familia, uno hace las cosas por proteger a sus hijos o a quienes dependen de ti. Entonces un refugio no puede ser cualquier cosa, un refugio no puede ser un lugar donde ni tú estés seguro ni quienes dependan de ti tampoco. Dios al hacerse refugio te dice que además la frase que Jesús usa también en el Evangelio, cuando él está llegando a Jerusalén y la mira a lo lejos, y además dice el texto que lo decía llorando, o sea, lo decía con sentimiento, con dolor, y miraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise colocarte bajo mis alas, como la gallina arropa sus polluelos, y tú no quisiste. O sea, Jesucristo, esa es una expresión de refugio, el colocarnos bajo las alas de Dios. Es que Él de verdad nos quiere cuidar. Lo que pasa es que a veces entendemos que este cuidado está tan asociado a lo físico, que si Dios me cuidara, pues no me enfermara, si Dios me cuidara, pues no tuviera dolores o no hubiese pobres en el mundo. Y eso no tiene nada que ver con el refugio de Dios. El refugio de Dios fortalece de adentro hacia afuera. Eso es lo que explica por qué muchas personas, inclusive en momentos de persecución, de tortura, como lo hemos visto en nuestra otra serie, Graduados en Cristo, sobre todo los primeros mártires, los que llamaban los protomártires, que fueron los primeros asesinados por la fe, por creer en Jesucristo, y que morían, bueno, quemados en la hoguera, decapitados, comidos por leones, crucificados inclusive, como para ellos la muerte y ese sufrimiento no era
el refugio que ellos necesitaban. Ellos miraban al cielo y me imagino que tenían una visión beatífica de Dios, porque es que además, como ejemplo San Esteban, que lo estaban matando a pedradas, entonces él con serenidad pidió perdón por sus agresores. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, parafraseando la misma frase de Cristo, y se duerme, dice el texto, se duerme en el Señor. Es un muchacho que está físicamente sufriendo, pero estaba tan fortalecido internamente que ni siquiera se ocupaba, no le dedicaba tiempo, un espacio al odio. Sencillamente entregaba su vida a Dios y veía aquello como un canal finito, un dolor finito para llegar a un amor infinito, que es el amor de Dios. Luego el propio salmista eleva a Dios hacia donde Él está, en su templo santo. Y desde allí nos observa. Esa parte también me parece importante destacarla, porque uno no observa ni se queda observando aquello que no le importa. ¿Cuántas veces pasamos por la calle y pasan situaciones? Yo suelo ser muy observador, pero no todo lo observo. También cosas que ni me interesa observar. Y no porque yo me crea superior a nadie, sino que de verdad no hay cosas que me llaman la atención, otras cosas que no. Hay cosas en las que me centro en el detalle y hay otras cosas que, mira, ¿no te diste cuenta? No, de verdad que no me di cuenta. Entonces, pero donde hay observación es porque hay atención, es porque ahí hay algo que te interesa ver. Cuando el salmista recoge la expresión, el Dios que me observa desde el cielo, el Dios que mira a los hijos de Adán, es porque nos está viendo a todos y es porque todos somos importantes para Él. Para Él no hay un ser humano, indiferentemente de cuál sea su camino de aciertos o de desaciertos, que no sea importante y no se preocupe por su destino. Inclusive aquellos que están altamente corrompidos por el poder, por el placer o por el mundo, por las cosas del mundo. Jesucristo todo eso lo experimentó en las tentaciones, cuando el demonio le dijo en las 3 tentaciones que estaban centradas en la idolatría, en el placer y en el poder. La idolatría para adorar al demonio y al mundo en sí mismo. El placer, que era darle todos los reinos y por ende todo lo que eso implica, placer corpóreo, placer físico, y luego el poder en sí mismo, que es el poder tener, por ejemplo, lánzate y tus ángeles te recogerán, o es que es tentar a Dios, o agarra esas piedras y transfórmalas en pan. El poder de nosotros creer que somos los dueños de nuestras propias vidas y la vida de los demás. Y Cristo pasó por eso y sencillamente vuelvo a la frase inicial. Dios es mi refugio. ¿Y qué tiene que haber en un refugio? ¿Solamente techo? No, también tiene que haber alimento. Es un buen refugio y el alimento es su palabra. Tiene que haber limpieza, tiene que haber aseo, y el aseo es el perdón, el sacramento del perdón, la reconciliación. Tiene que haber descanso, y es que efectivamente Dios llevó el peso de nuestras culpas para que nosotros no pudiéramos cargar cargas tan pesadas y poder hoy reconocer y decirle gracias, Jesús, por todo lo que hiciste por nuestras vidas. Y el salmista siempre, esto lo vamos a ver muy recurrente en los salmos, advierte a los malvados, los advierte y dice, epa, Dios está observando y a ustedes también les va a tocar algo. Si no corrigen sus rumbos y sus caminos, ustedes también van a conocer el rostro de la justicia de Dios. Porque dice el salmista, y con esto termina en el versículo 7, porque el Señor es justo y ama la justicia. Y es que el que ama la justicia y es justo es incorruptible. Y por eso dice que solo los rectos contemplarán su rostro. Es lo mismo que diría Jesús en las bienaventuranzas, los puros de corazón verán a Dios. En la rectitud, en la honradez, es donde más vamos a ver a Dios. En el camino de su amor y de su misericordia, que es infinita y que es eterna. Hay culturas, por ejemplo, como la japonesa, que quizás lo lamentable es que no hemos todavía podido evangelizar esas culturas asiáticas con fuerza, como quería San Francisco Javier, si no me equivoco, San Francisco Javier de los jesuitas, que fue a la India y quería predicar en China y no pudo entrar. Pero estas culturas son muy disciplinadas.
especialmente la japonesa. Hay un tema de honradez, de hacer lo correcto, de cumplir las normas, de ser buenos ciudadanos, pero les falta la inyección de la fe. Nosotros quizás tenemos algo de inyección de fe, pero nos falta ese camino de la honradez, de creer que la justicia es buena, de, de no apostar por ser como el resto, sino de ser diferentes. Así que, orando con los salmos, este salmo nos invita a buscar refugio en Dios, a confiar en su justicia, en su misericordia y sobre todo, a mí me parece que es lo más hermoso, el saber que somos observados por ese ser que nos ve y nos ama. Nos ve y se enorgullece de crear vida y no se arrepiente de haber creado al hombre a pesar de tantas ingratitudes. Por eso gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia por siempre. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la oración.